Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase número 9 de nuestra materia logística administrativa. Soy la licenciada Alejandra Merino y es un gusto darles la bienvenida a una clase más. El día de hoy, chicos, vamos a estar trabajando con una nueva unidad que forma parte de nuestro temario y que lleva como nombre sistemas de transporte, ¿ok? Es una unidad que forma parte importante de este tema que es la logística administrativa, ya que obviamente el transporte pues puede llegar a ser, digamos que la base de esta disciplina de la administración, ¿ok? Vamos a dar inicio, chicos, con la unidad número 4, sistemas de transporte, ¿ok? Sabemos que hoy en día la logística moderna se enfrenta ya a múltiples desafíos que van desde la necesidad de cumplir con tiempos de entrega estrictos para cubrir las necesidades de los clientes, hasta la presión por reducir costos e incluso minimizar el impacto ambiental que se llega a tener a través de esta disciplina, ¿ok? La selección del método de transporte adecuado puede llegar a tener impacto significativo en la eficiencia operativa y también en la capacidad de una empresa para cumplir con las expectativas que tiene nuestro cliente, ¿ok? Entonces, cada modo de transporte va a tener características únicas que lo van a hacer más o menos adecuado dependiendo de la naturaleza que tenga nuestra empresa y también los bienes a transportar, la distancia, la urgencia y otros factores específicos que puedan llegar a tener cada negocio. ¿Cómo ha evolucionado el transporte en la logística, chicos? Desde tiempos antiguos, el transporte ha sido una parte integral de la actividad humana. Los primeros métodos incluían carros tirados por animales y embarcaciones rudimentarias, y con la llegada de la era industrial, pues se produjo un avance significativo en la tecnología de transporte, en el desarrollo de la red ferroviaria, la invención del motor de combustión interna y la construcción de grandes barcos de carga que llegaron a transformar la logística y el comercio internacional significativamente. Entonces, con el auge del sistema internacional en el siglo XX, incrementó la demanda de modos de transporte más eficientes y hoy en día, con la globalización también, la logística se ha convertido ya en una ciencia que busca optimizar cada una de las etapas del transporte de mercancías, desde el productor hasta que llega a nuestro consumidor o cliente final. ¿Ok? Definamos con claridad, ¿qué es el transporte en logística, chicos? El transporte va a ser uno de los aspectos más importantes dentro de la logística, pues va a ser el medio a través del cual se van a movilizar físicamente las mercancías desde su punto de origen hasta su destino final. Entonces, el transporte en logística se refiere al traslado de mercancías de un punto a otro, ¿ok? El cual puede ser a través de distintos medios de transporte, como puede ser el terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario o incluso el aéreo. Aquí se tiene como el objetivo principal el entregar los productos a tiempo y en perfectas condiciones, ¿va? Entonces, cuando nosotros hablamos de logística, el transporte es una de las áreas más importantes, ya que su eficacia y eficiencia van a impactar directamente en la capacidad que tenga la empresa para satisfacer las necesidades y las expectativas de los clientes. Entonces, no solamente se trata de mover productos de un lugar a otro, chicos, sino que también se busca hacerlo en el tiempo preciso, sin ningún tipo de daño y con la menor cantidad de gastos posibles. ¿Va? Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos principales del transporte en la logística? Número 1, garantizar que la mercancía llegue en perfectas condiciones. Sabemos que el transporte debe de asegurar que la mercancía llegue sin ningún tipo de daño a su destino. Es así como los productos pueden ser entregados en óptimas condiciones a los clientes, ¿ok? Número 2, entregar la mercancía a tiempo. Es otra de las cosas fundamentales, ya que va a ser necesario cumplir con los plazos de entrega establecidos para que con ello evitemos retrasos. Esto nos va a permitir obviamente que los clientes confíen en la puntualidad de la empresa. Número 3, reducir costos. En este caso, siempre se debe de buscar formas de contribuir en la reducción de los costos logísticos, bien sea a través de la optimización de rutas, la utilización de vehículos adecuados, la disminución de tiempos de carga y descarga y demás. ¿Ok? Con esto cumplimos cualquier objetivo de cualquier empresa, que va a ser estar reduciendo costos constantemente sin afectar la calidad de los procesos que desarrollamos en nuestra empresa. Número 4, ofrecer una excelente atención al cliente. Algo elemental aquí, chicos, es que se debe de garantizar una atención al cliente de calidad. Entonces, esto nos va a permitir fortalecer la relación de la empresa con los clientes. Y por último, número 5, mejorar constantemente los servicios. Aquí, el transporte debe de evaluar y mejorar continuamente la calidad de los servicios que está ofreciendo para poder adaptarse a las necesidades y a las expectativas de los clientes.
Vamos a pasar al siguiente tema de nuestra unidad, que va a ser tipos de transporte, chicos, ¿ok? Yo creo que todos los hemos escuchado, los diferentes tipos de transporte que hay. Sin embargo, vamos a profundizar un poquito más, ¿va? En este caso tenemos el transporte terrestre. El transporte terrestre, chicos, incluye camiones y vehículos pequeños que se van a utilizar para mover mercancías por carretera únicamente, ¿ok? Este modo de transporte, chicos, ofrece una flexibilidad sin igual, permitiendo la entrega directa desde el productor hasta el consumidor, y es una solución rentable en la actualidad para distintas distancias cortas y medias, especialmente dentro de un mismo país o región, ¿ok? Entre las principales ventajas del transporte terrestre tenemos flexibilidad, ya que la capacidad de entregar mercancías puerta a puerta está abierta. 2, rentabilidad, ya que nos permite hacer más económico el traslado de mercancías para distancias cortas. Y 3, accesibilidad. Puede llegar a áreas remotas desde otros modos de transporte que no pueden ser viables si no se trata del transporte terrestre. ¿Ok? Pero, ¿cuáles son las desventajas y restricciones, chicos? Pues no está exento de desafíos, ya que las condiciones climáticas adversas, el tráfico y las restricciones de peso pueden llegar a causar retrasos e incluso aumentar los costos operativos. Algunas desventajas son: 1, vulnerabilidad a retrasos, ya que las condiciones climáticas y el tráfico pueden llegar a afectar la puntualidad de las entregas. 2, restricciones de peso. Aquí la limitación en la cantidad de carga puede llegar a afectar. Y 3, el impacto ambiental. Aquí también, obviamente, las emisiones de gases contaminantes pueden contribuir al cambio climático. ¿Ok? Pasamos al siguiente tipo de transporte, que es el transporte aéreo. En este caso, el transporte aéreo es el modo más rápido para el envío de mercancías, lo que lo hace ideal para productos de alto valor y perecederos que necesitan llegar rápidamente a su destino. ¿Ok? El transporte aéreo es el traslado de carga o de pasajeros de un lugar a otro mediante el uso de vehículos capaces de desplazarse por el aire, y se caracteriza por: 1, velocidad, ya que contamos con entregas rápidas y puntuales. 2, ideal para productos de alto valor, ya que cuenta con mayor seguridad y rapidez en la entrega. Y 3, cobertura global. En este caso tenemos acceso a distintos destinos internacionales a poco tiempo. ¿Ok? Como en todo, tenemos desventajas, y no obstante, el transporte aéreo es también uno de los más costosos y está sujeto a estrictas restricciones de peso y de volumen. Algunas restricciones son los costos elevados, ya que las tarifas son mucho más altas en comparación con otros medios de transporte. 2, restricciones de peso. Aquí hay una limitación en la cantidad de carga que se puede transportar. Y 3, impacto ambiental, ya que deja alta huella de carbono y consumo de combustible. Continuamos con el siguiente tipo de transporte, que es el transporte marítimo. Este es el más utilizado para el comercio internacional, especialmente para grandes volúmenes de carga, y es altamente eficiente en términos de costo y de capacidad. El transporte marítimo, chicos, es una forma de transporte acuático que tiene lugar en mares, océanos y corredores marítimos a través de los diferentes tipos de embarcaciones, y se caracteriza por: 1, costo efectivo, el modo más económico para grandes volúmenes. 2, capacidad, mayor capacidad de carga entre todos los modos de transporte. Y 3, sostenibilidad, relativamente más eficiente en términos de emisiones por tonelada kilómetro. ¿Ok? Como restricciones es que, a pesar de sus beneficios, el transporte marítimo puede llegar a ser lento y estar sujeto a retrasos debido a las condiciones climáticas y a la gestión portuaria. ¿Qué quiere decir esto? Que como desventajas tenemos la lentitud, que puede llegar a un tiempo de tránsito prolongado. Tenemos que puede haber retrasos por clima, ya que es vulnerable a condiciones meteorológicas adversas. Y 3, que puede presentar restricciones regulatorias. En este caso hablamos de regulaciones internacionales que pueden llegar a limitar el traslado de ciertos bienes. ¿Ok? Seguimos con el transporte ferroviario, chicos. En este caso, el transporte ferroviario es una opción sólida para que podamos mover grandes cantidades o volúmenes de carga a largas distancias dentro de continentes. Es una opción económica y menos afectada por el clima. En este caso, el transporte ferroviario, chicos, va a ser el transporte por trenes o por ferrocarril, y se trata de un tipo de transporte terrestre cuyo desplazamiento se va a producir por los rieles de una vía. Se caracteriza por: 1, rentabilidad, ya que es económico para grandes volúmenes y largas distancias. 2, consistencia, puede llegar a haber menor afectación por condiciones climáticas. Y 3, seguridad, en este caso hay menor riesgo de accidentes y robos en comparación con el transporte terrestre. ¿Ok?
Pero, sin embargo, la necesidad de transportar mercancías hacia diferentes puntos y desde los patios de ferrocarril puede llegar a tener una limitación significativa, como por ejemplo la accesibilidad limitada. En este caso se necesita de una infraestructura ferroviaria especializada para este tipo de transporte. 2, falta de flexibilidad, ya que es menos adaptable a cambios rápidos de la demanda. Y 3, costos iniciales elevados, ya que pues implica una inversión significativa en infraestructura. ¿Ok? Y por último tenemos otro tipo de transporte menos común, sin embargo se suele utilizar en diferentes empresas, y es el transporte por tubería. Aquí el transporte por tubería es un método continuo y eficiente, ideal para líquidos y gases como petróleo, gas natural y agua, y ofrece una operación confiable y menos afectada por factores externos. Como principales características tenemos la eficiencia continua, que es una operación 24/7 sin interrupciones. 2, confiabilidad, ya que puede tener menor afectación por factores climáticos y tráfico. Y 3, seguridad, menor riesgo de derrames y accidentes comparado con el transporte terrestre y el transporte marítimo. ¿Ok? Dentro de esto, las principales desventajas del transporte por tubería incluyen los altos costos de instalación y su limitación geográfica. Dentro de los altos costos de instalación, pues sabemos que puede llegar a tener a necesitar una alta inversión para dar mantenimiento y para solventar los costos iniciales. Número 2, limitaciones geográficas, ya que pues se trazan rutas fijas que están establecidas ya. Y número 3, limitado a ciertos productos, ya que son principalmente líquidos y gases. ¿Ok? Pasemos al siguiente tema de la clase del día de hoy y de nuestra unidad, que es costos de transporte, chicos. Sabemos que el costo de transporte es una parte crucial en la cadena de suministro. Por esta razón, calcular y optimizar estos costos va a ser esencial para mejorar la rentabilidad y la eficiencia de cualquier negocio, ¿va? A través de diferentes estrategias de optimización efectivas y el uso de tecnologías avanzadas, las empresas en la actualidad pueden llegar a reducir significativamente estos costos, logrando mejorar simultáneamente su servicio al cliente y también minimizando su impacto ambiental. ¿Ok? Pero definamos con claridad qué es el costo de transporte, chicos. El costo de transporte va a ser un gasto financiero en el que incurre una empresa para mover sus productos o mercancías o servicios incluso desde un lugar de producción hasta el punto de venta o uso. En este caso, este costo va a abarcar una serie de factores como el combustible, el mantenimiento de los vehículos, la depreciación de los mismos, la mano de obra del personal de transporte y los costos administrativos. Entonces, es una pieza fundamental en la cadena de suministros y su gestión adecuada puede llegar a tener un impacto significativo en la rentabilidad de un negocio. ¿Ok? Entonces, pues estos costos pueden representar una parte significativa de los gastos totales de una empresa y por lo tanto pues tienen un impacto directo en su rentabilidad. Además, un manejo eficiente de los costos de transporte puede mejorar el servicio al cliente al asegurar entregas en los lapsos establecidos y reducir el tiempo de tránsito. También puede minimizar el impacto ambiental de las operaciones de transporte de la empresa al reducir el consumo de combustible y las emisiones de carbono. Por todo esto, es crucial que las empresas no solamente calculen correctamente estos costos, sino que también busquen formas de optimizarlos, ¿ok? Esta optimización, que comentamos puede implicar una variedad de estrategias, desde la adopción de tecnologías más eficientes para que podamos llevar a cabo el proceso de transporte de nuestra empresa, hasta la mejora de los procesos de planificación y de gestión. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes principales del costo de transporte? Tenemos como punto número 1 los costos fijos contra costos variables. Aquí los costos fijos van a ser aquellos que la empresa debe de incurrir independientemente del nivel de actividad o del número de viajes realizados. Estos gastos pueden incluir pagos de préstamos o arrendamiento de vehículos, seguros y licencias. Y por otro lado, los costos variables cambian en función de la actividad de transporte. Esto incluye gastos como combustible, mantenimiento y reparaciones y salarios de los conductores que sí van un poco más ligados a la cantidad de viajes que se suelen realizar en el día. ¿Ok? Número 2, gastos de combustible y mantenimiento. Aquí los gastos de combustible son uno de los componentes más importantes y de los costos de transporte. Estos gastos pueden variar significativamente dependiendo del tipo de vehículo, la distancia recorrida, las condiciones de la carretera y los precios de combustible. Y aquí los gastos de mantenimiento pueden incluir los costos de las reparaciones regulares, que van a ser necesarias para que podamos mantener los vehículos en buen estado de funcionamiento, así como también los costos de las reparaciones inesperadas. ¿Ok? Seguimos con el punto número 3, que son los costos de personal.
Aquí los costos de personal obviamente van a incluir los salarios y los beneficios de los conductores y del personal de logística, así como también los costos de formación y de desarrollo para que puedan cubrir sus puestos, ¿ok? Estos costos también pueden variar en función del número de empleados que tenga la empresa en el área de logística, en función de las horas de trabajo que hagan al día, la remuneración, y las políticas de beneficios de la empresa. Número 4, gastos de seguro y licencias, ¿ok? Los gastos de seguro y licencias van a ser costos fijos que van a cubrir las primas de seguro de los vehículos que se utilizan para transportar las mercancías, así como las licencias y los permisos que van a ser necesarios para que se pueda operar legalmente, ¿va? Estos costos pueden variar dependiendo de factores como el tamaño de la flota, el tipo de vehículo y las regulaciones locales y nacionales que se tengan para que se pueda transitar legalmente, ¿ok? Número 5, costos de depreciación y de amortización de la flota. Aquí la depreciación y la amortización van a ser costos que reflejan la pérdida de valor de los vehículos con el paso del tiempo y con el uso. Estos costos deben de ser contabilizados para determinar la verdadera rentabilidad de las operaciones de transporte. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el costo de transporte? Es importante que realicemos el cálculo de los costos fijos más el cálculo de los costos variables, ¿ok? Analicemos, cálculo de los costos fijos. En este caso, para calcularlos, se van a sumar todos los gastos que no varían con la cantidad de transporte que se realiza. Esto puede incluir pagos de las cuotas, de financiamiento del vehículo, de arrendamiento, seguros, licencias y cualquier otro costo que la empresa deba pagar independientemente de cuánto transporte se lleve a cabo. A esto se le debe de sumar el cálculo de los costos variables. En este caso, son aquellos que van a cambiar en función de la cantidad de transporte que se realice. Para que los podamos calcular, va a ser necesario conocer la cantidad de cada elemento que se usa por viaje o por unidad de distancia y luego multiplicarlo por el número total de viajes que se lleguen a recorrer o por la distancia que se llegue a recorrer. Esto puede incluir el costo de combustible, el mantenimiento, los salarios de los conductores y cualquier otro gasto que va a variar en función del transporte. ¿Ok? Ahora bien, existen una serie de estrategias que nos van a permitir optimizar el costo del transporte. Una de ellas es mejorar la eficiencia del combustible. En este caso, la eficiencia del combustible puede mejorarse mediante una serie de estrategias, incluyendo la elección de vehículos más eficientes, la implementación de políticas de conducción eficiente y el mantenimiento regular de los vehículos. Número 2, optimización de rutas y planificación, que es una de las principales, consideraría yo. En este caso, la planificación eficiente de rutas puede llegar a reducir significativamente los costos de transporte al minimizar la distancia recorrida y evitar el tráfico y otros retrasos que se pueden presentar. Número 3, mantenimiento preventivo. Aquí es algo que las empresas suelen omitir o dejar a un lado. El mantenimiento regular de los vehículos puede prevenir costosas reparaciones y averías a futuro. Esto va a incluir cosas como el cambio regular de aceite, la verificación de los frenos y la rotación de los neumáticos. Obviamente, para mantener los vehículos en buen estado, también puede mejorar la eficiencia del combustible y prolongar la vida útil de los vehículos. Número 4, la renovación y modernización de la flota. Aquí la renovación regular de la flota y la inversión en vehículos más nuevos y más eficientes pueden reducir los costos a largo plazo. Los vehículos más nuevos suelen ser más eficientes en términos de combustible y van a requerir menos mantenimiento y con ello pues son menos propensos a averías costosas. Número 5, automatización y digitalización. Aquí la adopción de tecnologías digitales y la automatización pueden llegar a reducir los costos al mejorar la eficiencia y reducir los errores, ¿ok? Esto obviamente puede incluir cosas como la implementación de diferentes sistemas de gestión de flotas, la adopción de soluciones de telemetría para el seguimiento de tiempo real de los vehículos o incluso la automatización de la programación y de la facturación en el área de logística. Estas tecnologías obviamente nos van a ayudar mucho a las empresas a tomar decisiones informadas con datos reales y a optimizar nuestras operaciones de transporte. Ok, chicos, vamos a dar paso al siguiente tema de la clase del día de hoy. Espero que hasta el momento todo vaya quedando claro. Nuestro siguiente tema es diseño de rutas. Para empezar, ¿qué es una ruta de transporte, chicos? Una ruta de transporte va a ser el recorrido que se realiza en este caso el transportista, durante la distribución o entrega de mercancía. En este sentido, la ruta de transporte debería de funcionar de tal forma que la empresa pueda minimizar los costos de transporte y el uso de la flota tanto como sea posible, ¿ok? También debería de permitir reducir óptimamente la distancia y el tiempo del recorrido de la ruta punto a punto.
El correcto diseño de una ruta de transporte, chicos, para la entrega de producto va a ser determinante para lograr la efectividad y la eficiencia por parte de la empresa, evitando así cualquier problema en la logística de transporte, ¿ok? Sin embargo, a pesar de su extrema importancia, las organizaciones suelen incurrir en errores de la planeación de rutas que terminan afectando directamente en la calidad del servicio y por lo tanto en la reputación de la empresa o de la marca, ¿ok? Planificación de rutas de transporte, chicos. Para que podamos hacerlo, vamos a seguir una serie de pequeños pasos. El número 1 va a ser la selección de vehículos para la ruta de transporte. Existen diferentes empresas que usan el mismo tipo de vehículo en todas sus rutas logísticas sin considerar las vías a transitar o el producto a transportar. Cuando esto llega a ocurrir, el vehículo puede llegar a sufrir desgastes que van a ser innecesarios si transita por vías por las cuales no fue diseñado, y también puede no tener la capacidad de satisfacer todas las entregas que se necesitan. O incluso no va a tener la capacidad de ejecutar bajo las condiciones para transportar determinados tipos de productos en específico, como mercancías frágiles o que dependen de una cadena de frío. Ante estos escenarios, chicos, va a ser importante que el vehículo escogido para cada entrega sea el más adecuado, teniendo en cuenta tanto el tipo de ruta de transporte que se debe de recorrer como el tipo de productos que se deben de entregar. Además, es importante que sepamos seleccionar las rutas de transporte disponibles. Cada ruta de transporte va a ser diferente, ¿ok? Hay trayectos largos, trayectos cortos, empinados, planos, no asfaltados, urbanos, rurales, entre muchos otros, ¿ok? Dicho esto, hay empresas que no planifican sus rutas de transporte en función del tipo de trayectos que pueden llegarse a presentar. Por tanto, pues los transportistas suelen recorrer vías que no están en las mejores condiciones, lo que puede llegar a terminar en deterioro de los vehículos, causando retrasos en las entregas y incluso hasta afectando el estado de las mercancías, ¿ok? En cambio, cuando el diseño de la ruta de transporte se hace con base en las condiciones y las características de las vías, existe la posibilidad de escoger trayectos que no impliquen tanto consumo de combustible, ni desgaste del vehículo, ni sobretrabajo por el conductor o maltrato de los productos. Todo esto obviamente va a suponer un ahorro importante para la empresa y una mejora significativa en las entregas a los clientes. También, como otro paso, es importante la selección de rutas de transporte con menos tráfico, ¿ok? La logística se va a volver mucho más compleja cuando las empresas de transporte no analizan cuáles son las vías con menos tráfico al momento de la selección de la ruta de transporte. Cuando se comete este error, chicos, los conductores son mucho más propensos a quedar atrapados en embotellamientos, lo cual puede hacer que el producto llegue tarde a su destino o peor, que no se pueda realizar la entrega a tiempo, ¿ok? La precaución en la planificación de la ruta de transporte logístico va a ser una solución tremenda para esta problemática, ya que al evaluar cuáles van a ser las vías con menos congestionamiento, se les permitirá a los conductores ahorrar tiempo en carretera. Esto obviamente va a generar como ventaja competitiva que las entregas se realicen de manera oportuna, que se produzca un importante ahorro en combustible y que se aumente la posibilidad de realizar más viajes y más entregas en menos tiempo, ¿ok? Además, va a ser importante la planificación de rutas de transporte con vías alternas. Muchas veces, chicos, cuando las empresas hacen la planeación de las rutas de transporte, se olvidan de crear un plan B para la logística de transporte, ¿ok? Entonces, cuando las rutas planificadas no están disponibles o es difícil el tránsito, el transportista debe de recurrir a la intuición para seleccionar un camino al azar que lo pueda llevar a su destino en el tiempo que se tiene disponible, lo cual puede llegar a generar incertidumbre sobre la entrega. La planificación de rutas de transporte no solamente debe de abordar entonces las vías principales, sino que también debe de abordar aquellas que sirvan como método de contingencia ante cualquier eventualidad. De esta forma, si el conductor observa mucho tráfico, algún accidente o un clima desfavorable para transitar por una determinada ruta de distribución, entonces con autorización de su equipo logístico puede desviarse hacia una vía alterna ya planificada que le permita evitar retrasar su entrega. ¿Ok? Entonces, en este caso, es importante que el diseño de ruta de transporte en papel puede llegar a dificultar realizar alguna entrega o planificación óptima, debido a que puede llegar a ser un poco más tardado y puede llegar a causar que haya retrasos en la planificación.
Por lo tanto, al lograr una planificación de rutas de transporte de manera óptima, es recomendable que se utilice o que se implemente algún tipo de software especializado que permita digitalizar la información de las rutas de transporte y que obviamente permita trazar con mayor claridad cuáles van a ser las rutas de transporte fijas y alternas a los transportistas. ¿Ok? Va a ser, además de esto, importante diseñar la ruta de transporte según variables externas. ¿Qué quiere decir esto? Que fuertes lluvias, accidentes de tránsito, caravanas, protestas y eventos en zonas públicas van a ser algunas de las variables externas a las que se va a enfrentar el conductor y que puede encontrarse al llevar a cabo una ruta de transporte logístico. En la mayoría de los casos, estas variables no son monitorizadas por el gerente logístico y entonces el conductor se encuentra con ellas de manera sorpresiva, afectando obviamente el rendimiento de las entregas. Para que podamos evitar esto, chicos, es necesario realizar un monitoreo constante de estos factores desde el centro operativo con la finalidad de poder planificar las rutas teniendo en cuenta desvíos estratégicos, vías alternas, horarios que sean antes o después del evento que se requieran evitar, etc. Por ejemplo, en los días festivos, el gerente logístico debe de investigar a qué hora y en dónde se realizan los distintos eventos públicos para así diseñar las rutas de transporte evitando esas vías durante dichos momentos. ¿Ok? Aquí, en este siguiente tema, que es programación de rutas mediante software, tenemos un ejemplo de algunas aplicaciones que se dedican a realizar o a brindar el servicio de software para la planificación de rutas de transporte y el seguimiento de unidades, ¿ok? Cada uno de ellos es un ejemplo de una herramienta que podemos implementar en nuestra área de logística para que podamos optimizar esta parte de la planeación y gestión de el transporte logístico dentro de la empresa, ¿ok? Hablemos ahora del siguiente tema de nuestra clase, que es situación actual del transporte en México, chicos, ¿ok? En la actualidad, la industria de transporte en México es un componente vital de la economía nacional, facilitando el movimiento de bienes y personas a lo largo y ancho del país. Con el avance tecnológico, chicos, en la actualidad y la situación económica actual, aparecen desafíos significativos, pero también oportunidades que nos pueden permitir transformar el panorama. Desde la infraestructura y la inversión hasta la sostenibilidad y la seguridad, los diversos aspectos de transporte en México van a requerir de atención detallada y de soluciones innovadoras. Por lo tanto, el mercado de la industria de transporte en México es robusto y en crecimiento a pesar de los desafíos que pueden llegar a presentar, chicos, y que nos damos cuenta todos en la actualidad. La demanda actual y proyectada sigue aumentando, impulsada por la necesidad de movilidad eficiente de mercancías y de personas. ¿Ok? A continuación, chicos, vamos a visualizar rápidamente un video para que podamos dejar claros algunos de los temas que estuvimos trabajando en la clase de hoy, chicos. Los dejo con el video. Elementos clave en la planificación y optimización de rutas. Las empresas deben aumentar sus esfuerzos en la planificación logística de sus rutas de distribución. Esto permite cumplir con los tiempos deseados en el transporte de los productos, ya que juega un papel determinante, más aún cuando se trata de la última milla en la cadena de suministros. Encontramos 4 elementos claves en la optimización de rutas como satisfacción del cliente, costos logísticos, índice de entregas y aplicación de tecnologías. Satisfacción del cliente. Lograr la satisfacción del cliente es uno de los grandes compromisos de las organizaciones logísticas, sobre todo para aquellas que ofrecen servicios a domicilio. Dentro de la planificación de rutas se prevén las anomalías que se llegarán a presentar para buscar la mejor solución y así lograr garantizar el cumplimiento del servicio pactado. Costos logísticos. La falta de una adecuada planeación de las rutas genera inconvenientes en la operación que se traduce en elevar los costos. Por tanto, es importante identificarlos para no cometerlos. Primero, analizando la ruta que podría ser más corta y después analizar el estado de las vías que influyen en el deterioro de los productos y de los vehículos. Índice de entregas. En muchas ocasiones, cuando se realizan entregas a domicilio, las empresas ofrecen varios intentos de entregas en diferentes días. Sin embargo, en otras palabras, indica que se debe realizar todo el ciclo completo nuevamente, acarreando gastos adicionales en combustible, ocupación del transporte y gestión completa de la operación. Aplicación de tecnologías, software.
En la actualidad existen software especializados que permiten identificar las mejores rutas, calcular el valor de las mercancías que lleva el vehículo, equilibrar la carga de los vehículos en cuanto al peso que transportan, número de entregas y cantidad de recorridos posibles que logra cada uno. Ok, chicos, como tarea para esta semana deberán de elaborar un mapa mental sobre los temas que estuvimos viendo en la clase del día de hoy, referentes a la unidad de transporte, ¿ok? La actividad deben de subirla a la plataforma CIAPI en la fecha acordada, que es el lunes posterior a que subimos esta clase de plataforma, y les pido que consideren los elementos de la rúbrica de evaluación que les voy a proporcionar por la misma, ¿ok? Espero que la clase de hoy, chicos, haya sido comprendida al 100%. En dado caso que tengan alguna duda, pueden mandarme un mensajito vía WhatsApp para que les demos solución. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en la siguiente clase, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.